Hola, muy buenas tardes en esta parte del mundo. Mi nombre es la doctora Angie Áñez. Yo soy médico internista, magíster en docencia superior y magíster en investigación y desarrollo. Hoy en nuestra serie de videos me han pedido mucho este tema, hablar sobre la obesidad, ¿ok? Y como fans de este increíble artista y pintor colombiano como lo es Botero, tomamos algunas imágenes para representar en sí lo que es la obesidad. Bien, no dilatemos más esta clase y vamos a tratar de conversar con un lenguaje sencillo, no solo para que los estudiantes de medicina puedan entender la terminología, sino también el público general, porque nosotros al tener pacientes educados, estamos fortaleciendo nuestro sistema de salud. Bien, sin más preámbulo, entonces comencemos a hablar sobre lo que es la obesidad. Para tratar este tema, nosotros debemos saber lo que es el índice de masa corporal, que no es más que una fórmula que calcula el peso por kilogramo de peso y es muy importante para los países que manejan el sistema de libras, ¿ok? Que lo conviertan en kilos entre la estatura que lo que es en metros, la talla como tal. Para esta clasificación se define obesidad a aquellas personas, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo la define? La define como un trastorno metabólico de origen multifactorial, es decir, de muchos factores, que estaba caracterizado por un aumento de peso corporal a expensa fundamentalmente de grasa, por encima del peso deseado en una persona, el que se origina una variada sintomatología en toda la economía y en múltiples complicaciones de diversa índole. Y muchos me preguntan, ajá, doctora o profesora, ¿cuál es el peso deseado para una persona? Según todo lo que es la Organización Mundial de la Salud, según los colegios de nutricionistas, ellos te sugieren que el peso deseado es el peso, la talla que tú midas, por ejemplo, en mi caso sería 1,55, 2 kilos por encima de mi talla normal. Por ejemplo, yo mido 1,55, el peso deseado para mí máximo sería hasta 57 kilogramos. Bien, eso es el peso deseado en una persona. ¿Y por qué dice que origina una variedad de sintomatología en la economía? Claro, ¿cuánto no le cuesta a un Estado, a un gobierno, mantener los servicios hospitalarios de un país, ¿ok?, con pacientes obesos? Entonces, como ya lo habíamos dicho, o el índice de la clasificación de la obesidad, este dibujo no más que muestra cómo se clasifica cuando es normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3, ¿ok? Por encima de 39,9 de índice de masa corporal se considera obesidad tipo 3. Ahora, ¿qué dice la epidemiología? Se calcula que en todo el mundo hay más de 300.000 millones de personas con sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Más de un tercio de los niños ya tienen obesidad. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que creamos la rapidez en el tiempo, la comida rápida para que nuestros pacientes puedan comer de forma rápida pero no saludable. ¿Qué dice el Global Obesity Observatory? Dice lo siguiente, y es una página que ustedes se pueden meter. Les voy a dejar el link más abajo para que en la cajita de la descripción para que ustedes lo puedan leer. Y usted va intercalando todo lo que es por diferentes países y te va dando la máxima prevalencia o el índice de casos que hay de obesidad. Llama mucho la atención que el mayor índice de casos no es en el continente americano, sino más bien en el continente africano. Pero de los países del continente americano, Estados Unidos, en la tabla mundial ocupa el número 10, Brasil aproximadamente el 12 y así sucesivamente. Los invito a que puedan pasarse por esta página y ver cada uno. Bien. Y según aquí tiene entonces la leyenda para cada uno de los países. Ahora, la obesidad y la mortalidad va a estar asociada al exceso de peso. Mientras mayor obesidad tengamos con un paciente, mayor mortalidad va a tener asociada. Entonces, hay múltiples formas de clasificar la obesidad. Entre estos tenemos lo que es la etiología,
momento de aparición, tipo celular, la intensidad y la distribución de la grasa abdominal. Entonces, cuando hablamos de una clasificación etiológica, la etiológica quiere decir de dónde proviene, de dónde viene. Exógena, exógena es porque está fuera de nuestro cuerpo y eso hablamos de una sobrealimentación que es el 99% de la mayoría de los casos. Es decir, que el paciente come mucho. El paciente no tiene control en lo que es la comida, en sus alimentos, en lo que consume. Ya las partes endógenas, ¿ok? O secundarias, es lo que está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. Y entre estas tenemos la parte endocrina, como por ejemplo lo van a ver allí, CUCH, hipotiroidismo, ovario poliquístico, insulinoma, hipogonadismo, etcétera. Y hasta causa gracia en algunos pacientes que te dicen, no, es que tengo problemas de la tiroides, entonces uno le echa en forma de juego, en forma de broma, en algunos países dice, bueno, es la hamburguesoide, es la carnoide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos medicamentos que te pueden causar obesidad son esteroides, anticonceptivos orales y psicofármacos. Muy importante esto porque la prevalencia del consumo de psicofármacos ha aumentado en este último quinquenio, en estos últimos 5 años. Ahora, el momento de aparición es muy importante también porque te dicen, bueno, está en el estado prepulveral o en el estado postpulveral, es decir, en el estado de la adolescencia o en la etapa de la adolescencia. Y muchos te dicen, bueno, espera que llegue la adolescencia y eso te define si va a ser gordito o flaquito. Y en el tipo celular vamos a tener si es hipertrofia e hiperplasia, que es un término bastante conocido en lo que es en la comunidad médica. Hipertrofia e hiperplasia. ¿Bien? Ahora, la clasificación según la distribución de la grasa corporal, y miren esto, aquí tenemos el androide, que es en lo que es el aumento de la grasa corporal en la parte superior, y el ginoide, que es más bien la grasa que se acumula alrededor de la cintura hacia abajo. Bien, ahora, ¿cuáles son los fenotipos de la obesidad? Y es una cosa que me han preguntado muchísimo, porque me dicen, yo estoy gordita, yo estoy obesa, pero estoy saludable. Sí, y encaja en la obesidad tipo 1, porque son obesos metabólicamente saludables, es decir, tienen un índice de masa corporal elevado, que ya hablamos que es por encima de 30, pero con ausencia de disfunción metabólica significativa, es decir, que usted le hace los exámenes, los paraclínicos a este paciente y usted va a observar que todo su perfil hormonal está dentro de parámetros normales, ¿ok? Y no quiere decir que no son obesos, sí, pero son obesos que tienen una ausencia de la disfunción metabólicamente significativa, ¿ok? Ahora, el obeso tipo 2 es un obeso también que va a tener un índice de masa corporal por encima de 30, pero este paciente usted le hace los exámenes de laboratorio y es un paciente que usted va a encontrar alteraciones en todos sus exámenes, ¿bien? La obesidad tipo 3 o la obesidad monogénica está más asociada a factores genéticos, ¿ok? Eso incluye el síndrome de Prader-Willi, obesidad asociada a mutaciones genéticas. Muchos te dicen, ay, que yo tengo el gen de la obesidad. Sí, pero usted no le va a hacer un mapeo genético a ese paciente o a todos los pacientes, las cuales tienen altos costos para saber, usted tiene el gen de la obesidad o no lo tiene. Entonces, sí, todas las enfermedades tienen algunos rasgos genéticos, claro que sí. ¿Y cuál es la manera de evitarlos? Haciendo prevención, ¿ok? Y tenemos entonces la obesidad tipo 4, que es una obesidad inducida por medicamentos o condiciones médicas que van a estar producidas por algunos medicamentos antipsicóticos, como ya lo había dicho, o por ejemplo, o la obesidad inducida por corticosteroides en los casos de pacientes inmunosuprimidos. Bien. Entonces, la obesidad tipo 5 está más asociada a trastornos psiquiátricos. En algunos casos, esta puede ser el resultado de trastornos psiquiátricos subyacentes, es decir, como la depresión, la ansiedad, trastorno de alimentación, estrés crónico, etc. Y es un ciclo que se forma en los pacientes. Mientras mayor depresión tiene, voy a comer porque es lo que ellos sienten que les va a dar paz o les va a dar calma. Por eso que los pacientes con depresión deben de buscar ayuda. ¿Ok?
Este fenotipo requiere más que todo un enfoque multidisciplinario. ¿Qué es un enfoque multidisciplinario para los que no manejan la parte médica? Es buscar ayuda en todo, una ayuda espiritual, ayuda corporal, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda nutricional, etcétera, 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 para abordar este problema. Bien, ahora, entre los aspectos patogenéticos, entre la obesidad tiene que existir un equilibrio. ¿Cómo lo es? El aporte de energía y el gasto energético. ¿Qué quiere decir estas palabras? El aporte de energía es lo que el paciente se come. Cuando usted come, usted que está comiendo carbohidratos, lípidos y proteínas, las famosas grasas, los famosos azúcares, etcétera. Y el gasto energético es como usted lleva su vida, es decir, si usted lleva una vida sedentaria o no. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos entonces una alteración en esta balanza o la alteración en el efecto saciante de los lípidos alimenticios, ¿qué vamos a provocar? Si el paciente come mucho, vamos a tener como un aporte de energía y no vamos a tener en aquellos pacientes que son sedentarios un gasto energético. ¿Cómo les digo yo, por ejemplo, o como les explico siempre a los estudiantes de medicina? Y les voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene un tanque de gasolina y la cual usted le va a echar gasolina a ese tanque y el tanque se va a desbordar, ¿qué va a pasar? Supongamos que esa gasolina sea la insulina y que usted al momento de comer está llenando todas las reservas de insulina. ¿Dónde se acumula? Ah, bueno, por mecanismos bioquímicos que más adelante se los puedo explicar, por mecanismos bioquímicos, las cuales van a depositar esas azúcares por medio de la insulina, esa glucosa por medio de la insulina, la va a depositar en lo que es en el hígado, principalmente en el corazón, en el cerebro y en el tejido adiposo en forma de lípido. Entonces, ¿qué pasa? Que usted viene y llena el tanque de gasolina y se va a desbordar la gasolina, porque usted no mueve el carro, se va a desbordar la gasolina. Supongamos que esa gasolina sea la insulina. Entonces, si esa insulina ya tiene todos los tanques full con la glucosa, ¿qué va a pasar? Que se le va a aumentar la insulina en la sangre. La insulina que quedó sobrante es la que se le va a aumentar en la sangre. Por eso que usted se hace una insulina basal y usted va a tener insulinemia. Usted se hace una glicemia basal y usted va a tener glicemias elevadas. ¿Por qué? Porque usted tiene una vida sedentaria, tiene un gasto energético bajo porque no hace ejercicio y por lo tanto estos tanquecitos, como ya les expliqué, siempre van a estar llenos. Entonces, la etiología multifactorial es muy, muy compleja. Hay factores genéticos, factores ambientales y la predisposición genética a la obesidad va a tener que hayan algunos mecanismos obesogénicos. ¿Y qué va a pasar con esto? Que vamos a tener un acceso ilimitado a los alimentos, es decir, la gente va a comer mucho porque no tiene límites, ¿ok? Son altos en calorías y va a tener estilos de vida sedentarios. Ahora, la regulación en neuroendocrina, claro que sí, o sea, hay hormonas que intervienen en la regulación, en el peso corporal, en el apetito, en el gasto energético, como son la leptina y la grelina. ¿Y dónde se liberan estas hormonas? En el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano que nosotros tenemos situado en nuestro cerebro que tiene una adenohipófisis, ¿ok? Y una neurohipófisis y que es capaz de regular, de liberar hormonas, entre estas la grelina y la leptina. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La leptina actúa como una señal de saciedad y la grelina estimula el apetito. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estas dos hormonas para que mejore la saciedad y para que mejore el apetito. Entonces, cualquier alteración de la red desde el hipotálamo hasta nuestro estómago podemos tener o puede conducir a disfunciones metabólicas y de obesidad. Cuando tenemos entonces una difusión de ese eje hipotalámico, nosotros vamos a tener elevado lo que es el cortisol y acumulación de grasa abdominal, que es la grasa visceral que nosotros tenemos, y es excesivamente elevada en los pacientes con obesidad. Entonces, una de las cosas que yo siempre les explico a los pacientes y a todos los estudiantes es el tejido adiposo. El tejido adiposo no es más que la grasa que nosotros tenemos en nuestro abdomen. Y el tejido adiposo o el adipocito, que es la célula, es la única que es capaz de expandirse. Es decir,
que usted le mete grasa, grasa, grasa en forma de lípido, le mete grasa, 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 y esa célula se va expandiendo, 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 expandiendo. Por eso es que hay obesidad, ¿ok? Porque ya, como ya yo les explicaba, mientras todos los tanquecitos están llenos, ¿quién es el único que aguanta toda esa reserva? El adipocito. Entonces el adipocito se va expandiendo, 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 que él no te va a decir hasta aquí, no, él aguanta, aguanta, y por eso es que hay obesidad en los pacientes. Bien, ahora, ¿qué pasa? El aumento del tamaño va a producir lo que era la hipertrofia, y el aumento en el número de adipocitos se le llama hiperplasia. Entonces, ¿qué va a pasar? Este adipocito va a liberar otras hormonas que se llaman adipocinas, que van a regular la inflamación y la resistencia a la insulina. ¿Qué va a pasar? Y usted va a ver, hay muchos pacientes cuando están obesos y te dice, la persona obesa te dice, me siento como hinchada, me siento como inflamada. Y esto se debe a qué? Porque la obesidad está asociado a un estado inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque se liberan otras sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias desde este tejido adiposo que se va poniendo cada vez más grande. Entonces, imaginémonos, si tenemos un tejido adiposo que se está poniendo cada vez más grande porque el adipocito es capaz de autoexpandirse, mientras más hiperplasia y más hipertrofia tengamos de esos adipocitos, es decir, mientras mayor número tengamos de esos adipocitos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor inflamación crónica. ¿Ok? Y vamos a tener aún más resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo se da la resistencia a la insulina? La acumulación de lípidos, ¿ok? La acumulación de grasa en los tejidos no adiposos como el hígado y el músculo conduce a mayor resistencia a la insulina. Y esta disfunción desencadena un vínculo vicioso aumentando la lipólisis y la liberación de ácidos grasos. Por eso es que el paciente obeso no puede salir embarazado en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres que son obesas o que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 y uno les solicita insulina, está asociado más con ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque, como ahí lo dice muy bien la presentación, en el hígado se van a formar una serie de procesos químicos, ¿ok? Las cuales van a producir en mayor cantidad de testosterona en el caso de las mujeres, porque se produce una enzima que se llama la aromatasa, que es para que se formen la testosterona, y mientras mayor obesidad usted tenga, mayor aromatasa se va a producir y por lo tanto mayor testosterona se va a producir. Por lo tanto, mayor aumento en la resistencia a insulina va a tener y le va a costar a usted tener o concebir un bebé, un hijo. Tenemos entonces esta disfunción del tejido visceral. El tejido visceral no es más que los órganos, ¿ok? El tejido adiposo visceral es lo que envuelve a los órganos, ¿ok? Y se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y metabólico porque hay mayor liberación de ácidos grasos que está asociada a mayor riesgo por obesidad. ¿Cuál es el impacto cardiovascular? Mientras más obesos seamos, mayor impacto cardiovascular tenemos. ¿Y qué vamos a tener? Pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemia, es decir, que tiene colesterol, tiene triglicéridos elevados y diabetes, que son dos consecuencias frecuentes, aumentando el riesgo de las enfermedades cardíacas. Entonces, como yo les decía a ustedes, este es el adipocito, y el adipocito es una glándula, se considera glándula porque es capaz de eliminar o de liberar al medio, que son sustratos ácidos grises, citoquinas proinflamatorias, las enzimas como la aromatasa, que ya les expliqué, hormonas, entre otras cosas. Y es la única célula capaz de autoexpandirse, es la única que es capaz de recibir toda la insulina, todos los lípidos, todo lo que nadie quiere, lo recibe la célula o el adipocito. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Bueno, tenemos resistencia a la insulina, que ya les explicamos, hiperinsulinismo y diabetes.
trastornos reproductivos como hipogonadismo, síndrome de ovario poliquístico, que ya se los explicamos, enfermedad cardiovascular, ¿ok? Que más adelante les voy a hablar de un video sobre todo lo que son las dislipidemias o lo que es colesterol y triglicéridos altos, enfermedad pulmonar, que es el síndrome de Pickwick. Y entonces yo, para que los que no entienden lo que es el síndrome de Pickwick, son aquellos pacientes que son muy obesos y que usted va en el metro, en el autobús y usted ve que hacen esto. Se quedan dormidos. Y usted dice, se está durmiendo. No, no se está durmiendo. Es que el paciente lo que está haciendo es un síndrome de Pickwick. Bien. Más adelante podemos conversar lo que es el síndrome de Pickwick. Las alteraciones hormonales, ya les dije, el paciente obeso siempre se va a sentir que está como hinchado. Y es más, porque se da a la liberación de estas sustancias que no son que la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto provoca mayor disfunción endotelial. Si ustedes me preguntan, para los que no son médicos, para los que no están en el campo médico, doctora, ¿y qué es el endotelio? El endotelio es el órgano principal que envuelve, el órgano número 1, que envuelve todo lo que son las arterias. Entonces, imagínense ustedes la gran cantidad de endotelio que tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando hay disfunción, es decir, daño a nivel del endotelio, se activa un sistema que más adelante se los puedo explicar, sistema renina-angiotensina, aldosterona, y que provoca aún más hipertensión arterial. ¿Okay? Ya hablamos de la disfunción endotelial y lo malo de la disfunción endotelial es que como eso es lo que envuelve a las arterias, tenemos mayor predisposición de trombos, de coágulos de sangre que pueden viajar a lugares como por ejemplo el pulmón, el cerebro, el corazón y provocando infartos al miocardio y provocando enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El sistema nervioso simpático también vamos a tener por la obesidad una liberación de lo que es la noradrenalina y una mayor sensibilidad vascular, lo que contribuye aún más a elevar nuestra presión arterial. Bien. La resistencia a la insulina, ya se los expliqué grandemente, ok, es un fenómeno que se da y está relacionada también con la hipertensión arterial. La resistencia a la insulina va a promover la retención de agua y sodio. Agua y sodio. Aumentan la actividad del sistema nervioso simpático y contribuyen más a la disfunción endotelial, es decir, a que se te forme más trombo, a que se te forme más coágulos donde no se den, exacerbando, es decir, aumentando así lo que es la hipertensión. Entonces, miren aquí los ovarios poliquísticos. Esto es una ultrasonografía. Estos puntitos negros que ustedes ven aquí es la formación de ovario poliquístico. ¿Ven? Esto es un ovario y cada puntico corresponde a un quiste. Tenemos a los pacientes aquí por un lado con síndrome de Pickwick que tienen que dormir con algún tipo de máscara en las noches porque si no pueden morir. ¿Okay? El hipogonadismo, ¿okay? Y esto es muy importante que es la acantosis nígrica. Por eso, y me voy a detener aquí unos minutos más. ¿Por qué? Porque muchos pacientes llegan así y me dicen, no, doctora, yo me lavé el cuello con bicarbonato, me lavé el cuello con vinagre, limón y bicarbonato, y aquellas cosas que el paciente no está educado. Y es importante saber por qué pasa la acantosis nígrica. Esto no es más un síntoma relacionado a la insulinoresistencia, es decir, este paciente tiene niveles elevados de insulina en la sangre. Por eso que vuelvo a repetir, un paciente que esté educado es fortalecer nuestro sistema de salud. Hay que educar a los pacientes. Hay que explicarle a los pacientes detalladamente qué es lo que están presentando. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de la obesidad, muchísimas cosas. Hay que pedir primero una buena historia clínica, hacer una historia detallada, preguntar si en su familia tienen o no obesidad, ¿ok? Calcular sencillito el índice de masa corporal, como usted lo está viendo en esta imagen, y pedir exámenes de laboratorio, perfil lipídico, que es el colesterol, HDL total, triglicéridos, ¿ok? En esos tipos de pacientes. Glucosa o glicemia en ayunas, los pacientes lo conocen como azúcar en ayunas, ¿ok? El perfil hormonal hay que pedir T3 y T4 para no echarle la culpa a la hamburguesoide ni a la tiroides, sino que tenemos que tomar en cuenta estas hormonas
pedir hormonas sexuales como lo que es la testosterona y el estrógeno para evaluar los desequilibrios hormonales, ya les expliqué, en la parte poliquístico. En algunos pacientes que tengan mayor recursos económicos se puede pedir un poquito lo que son los marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, el alfa y la interleuquina 6. Debemos de pedir función renal, deben incluir la creatinina, bilirrubina, AST, ALT, para saber el funcionalismo del hígado, el funcionalismo hepático, ¿ok? Así también asociar lo que es el ácido úrico, el perfil de electrolitos, sodio, potasio, evaluar con un hemograma completo al paciente, ver el volumen corporal medio, porque eso nos indica a nosotros cómo se está alimentando ese paciente, pedir algunos marcadores nutricionales como la vitamina D, la ferritina, en el caso que nosotros sospechemos que haya anemia en esos pacientes, y pruebas adicionales, sería lo ideal pedir lo que es la lectina y la adipolectina para ver cómo está esas hormonas, ¿ok? Y perfil de coagulación para ver los eventos trombóticos de este paciente. Asimismo, imágenes de sangre, algunos solicitan topografía computarizada o resonancia magnética para evaluar la distribución de grasa corporal, pero tenemos algunos hospitales que no permiten sus resonadores, solamente, por ejemplo, en países que manejan el kilogramo, manejan hasta 100 kilos y en otros países manejan otros resonadores hasta 200 libras, que es 205 libras, que es lo que equivale a 100 kilogramos. Bien, entonces es importante hacer algunos estudios complementarios, como por ejemplo ecogramas o ultrasonidos a nivel abdominal para ver o que estudiemos lo que es la grasa visceral, es decir, la grasa que está envolviendo a esos órganos. Otras pruebas serían pruebas funcionales, como por ejemplo la espirometría, para ver si tienen un proceso restrictivo estos pacientes, ya que muchos hacen síndrome de Pickwick. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Usted busca en múltiples estudios que hablan sobre el cáncer, más que todo en esófago, páncreas, hígado, próstata en el hombre, y en el caso de las mujeres, más que todo a nivel de mamas, endometrio, cuello uterino y ovario. Enfermedades óseas, como por ejemplo la artrosis, hay una insuficiencia venosa periférica, el cambio. Usted, por ejemplo, usted ve a las personas caminando y usted ve en la parte de los miembros inferiores que esa persona tiene como la piel negra. Y no es más que una insuficiencia venosa periférica, producto de la disfunción endotelial que está haciendo la obesidad. Y hay que ver entonces, estudiar al paciente si tiene problemas psicológicos como depresión o ansiedad que lo está conllevando aún más a comer alimentos. El tratamiento de la obesidad, cambios en el estilo de vida. Miren, nosotros somos médicos y una de las cosas que yo aprendí a lo largo de estos 20 años que llevo ejerciendo mi carrera es zapatero a su zapato. Nosotros vemos todo lo que es todas estas partes que yo le dije, pero la parte nutricional se debe enviar al especialista, al nutricionista. Los especialistas, así como nosotros nos preparamos años en formarnos como médicos especialistas, los licenciados en nutrición también se preparan durante muchos años cuál es la bioquímica, el metabolismo y todos los lípidos, grasas, proteínas que necesita cada paciente. Por eso que cada paciente debe ser manejado de forma individual por estos especialistas. Para mí, un aplauso a todos los nutricionistas. He aprendido muchísimo con ellos a lo largo de la carrera y por eso que le digo zapatero a su zapato. Estos pacientes tienen que ser manejados por el nutricionista. ¿Okay? Otra de las cosas es profesionales del ejercicio. También tuve la oportunidad de educar, de dar clases a licenciados, a formar a licenciados en educación física. No estos coach que están por ahí, que no tienen ninguna, o sí tendrán alguna certificación, pero no hay nada más como una persona formada para esto. Bien, y un apoyo psicológico sumamente importante, también un aplauso para los psicólogos que nos ayudan mucho en la parte conductual, en el manejo de terapias conductuales en estos pacientes. Otra de las cosas es que tenemos candidatos para lo que es la cirugía bariátrica y metabólica, ¿ok?
no solo con índices de masa corporal mayor de 30, sino mayores ya a 35, o que les esté imposibilitando o que ya haya presencia de lo que de hipertensión, diabetes, de algunas comorbilidades que ya yo les he venido hablando. Bien, hay que hacer un seguimiento postoperatorio en estos pacientes, un monitoreo nutricional y apoyo psicológico. Yo soy paciente de cirugía bariátrica y metabólica. Como en todo procedimiento, tiene pro y contras. Ok, yo no soy cirujano metabólico, yo soy médico internista, pero ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida desde el punto de vista personal. Entonces, hay que valorar el riesgo de obesidad, hay que tener en cuenta el grado de la obesidad, sexo, edad, distribución de la grasa y trastornos asociados que van a condicionar los objetivos y la agresividad del tratamiento. Por eso es que le digo que cada paciente se maneja de forma individual, cada persona se maneja de forma individual. Tratamiento farmacológico, hay ciertas medidas cuando tenemos, se reserva para dos situaciones, cuando hay un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos o índice de masa corporal hasta 27 kilogramos sobre metro cuadrado, pero que hay comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión, síndrome de apnea del sueño o algún tipo de dislipidemia. El New England, una revista muy famosa, el New England Journal of Medicine, ok, es una revista para nosotros los médicos, la cual habla, claro que sí, hay medicamentos para que controlan lo que son la lectina, la grelina, ok, para la obesidad, ok. En otro video, cuando les hable de diabetes, les hablaré sobre nuevos medicamentos, nuevos tratamientos farmacológicos, los cuales ahora que se están asociando para diabetes y los están usando para la obesidad. Pero eso es un tema de otro video. Bien. El tratamiento quirúrgico, ¿ok? Actualmente se recomienda, las guías recomiendan para índices mayores de masa corporal mayores a 35, lo que es el bypass gástrico, la gastroplastia o bypass biliopancreático, ¿ok? Esto debe ser realizado por personal capacitado, por médicos bariátricos, que usted pueda ver que están inscritos para que lo ayude con el problema de la obesidad. Esta soy yo, quería que vieran por qué empecé con este tema, ¿ok? Porque yo fui paciente obesa, no se trata de estética corporal, no debemos de normalizar la obesidad es un problema grave, la obesidad es un problema serio, les hablo desde mi punto de vista y lo que más me hizo a mí cambiar la obesidad, cambiar este estilo de vida, no solo la parte médica, porque como le decía yo a mis pacientes, rebaje y yo era gorda, como yo podía darle el ejemplo a los pacientes, a mis estudiantes, no podía dar el ejemplo de esa manera. Bien, segundo, ya yo tenía insulinoresistencia, ya tenía la insulina elevada, ya tenía grasa peripancreática, es decir, alrededor del páncreas elevada, me estaba enfermando, tenía parestesia, es decir, calambres durante todas las noches y me ahogaba, me estaba ahogando todas las noches, no podía levantar una escalera, no podía subir un escalón porque enseguida me ahogaba. Y cuando me exaltaba por alguna alegría, sentía que se me iba el aire, se me iba el oxígeno y me desmayaba. Entonces, eh, actualmente, esta soy yo. Tomé la decisión de la cirugía bariátrica. No todos son candidatos a cirugía bariátrica, ¿ok? Ya les dije que uno de los candidatos es índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado y que tenga algunas comorbilidades. Bien, para eso son algunos candidatos. Mientras usted pueda llevar un estilo de vida saludable, mientras usted pueda buscar ayuda con un nutricionista, hágalo. Si usted necesita algún tipo de medicación, tal. Abajo les voy a dejar, háganme preguntas que con mucho gusto yo les voy a responder. Y para culminar, el 12 de noviembre es el Día Mundial de la Obesidad. Espero que este contenido les haya gustado. Escríbanme qué otros contenidos quiere que conversemos y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.